En este video exploraremos la importancia de las raíces de las plantas y los diferentes tipos que existen. Existen varios tipos de raíces, cada una con características únicas y capacidades de absorción de minerales. Algunas raíces se adaptan mejor a ciertos tipos de tierra, por lo que es crucial conocer sus necesidades para un crecimiento óptimo. El tiempo que tardan en crecer varía según el tipo de raíz, así como sus características específicas. Es importante conocer las partes de la raíz y cómo influyen en su funcionamiento para cuidar adecuadamente nuestras plantas. Además, exploraremos algunos remedios caseros y tratamientos para enfermedades comunes que afectan a las raíces de las plantas. Cierta idea de lo que son las raíces de las plantas. Esa parte inferior que habitualmente se mantiene bajo tierra y mediante la cual la planta obtiene agua y nutrientes. Sin embargo, definir y clasificar correctamente las raíces según la botánica requiere algo más de trabajo. Si quieres aprender más acerca de esta parte de las plantas y sus tipos, acompáñanos en este práctico artículo de Ecología Verde en el que verás los tipos de raíces, así como sus características y fotos de algunas relevantes. Las raíces son el primer órgano que la planta desarrolla al germinar. Crecen extendiéndose y ramificándose, normalmente bajo tierra, para cubrir todo el terreno posible y así aumentar la capacidad de absorción de agua y nutrientes de la planta, que realizan por medio de pelos absorbentes. Estos nutrientes son transportados luego al resto de la planta. Las raíces también tienen la función de anclar la planta al suelo, en la mayoría de casos, aunque existen plantas con raíces aéreas y cumplen otras funciones, como en el caso de algunas orquídeas, que pueden realizar la fotosíntesis. Hay varias formas en las que podemos clasificar las raíces, como los tipos de raíces según su forma, los tipos de raíces según la dirección de crecimiento y los tipos de raíces según el anclaje que dan a la planta, llamada raíz primaria, fusiforme, típica, pivotante o axonomorfa. Se caracteriza por ser un tipo de raíz en el que hay una raíz principal, de mucho mayor grosor y tamaño, de la que se ramifican raíces secundarias de menor longitud y grosor, también llamada raíz atípica o fibrosa. En este tipo de raíces no existe una raíz principal, por lo que todas las ramificaciones son igual de importantes y pueden alcanzar tamaños parecidos. Es uno de los tipos de raíces más vistos en las plantas de jardinería. La planta contiene una gran raíz principal que ha evolucionado para ser capaz de almacenar nutrientes de reserva y otras sustancias vitales. Por tanto, se trata de raíces muy gruesas y además muchas de ellas son comestibles. La estructura de esta raíz recuerda mucho a la de las ramas de un árbol. No consta de raíz principal y se ramifica de forma muy marcada y por eso se le llama raíz ramificada. Las raíces tuberosas también tienen la capacidad de ensancharse y multiplicar su tamaño al acumular sustancias de reserva, pero en lugar de hacerlo en una única raíz principal, pueden hacerlo en varios depósitos. Son los llamados habitualmente tubérculos. Estas son raíces que nacen y se desarrollan por encima del suelo, en lugar de bajo este. La misma se mantiene en contacto con el suelo para poder absorber nutrientes y agua de él, pero se expande por encima sin enterrarse. Se subdividen en foliares, fibrosas y adventicias verdaderas. Las raíces acuáticas son propias de las plantas que crecen en medios acuáticos, como el propio nombre indica. No están en contacto con la tierra y toman los nutrientes que precisan de la misma agua. Habitualmente son plantas que no se mantienen fijadas a nada y simplemente flotan en la superficie. Las plantas parásitas pueden desarrollar raíces que se introducen en las ramas o tallos de las plantas a las que parasitan, absorbiendo de estas los nutrientes que necesitan. Estas son las llamadas raíces chupadoras o parásitas. Es otro de los tipos de raíces de plantas parásitas que crece hacia abajo y puede llevar a acabar estrangulando la planta huésped. En este otro post puedes ver más sobre las plantas aéreas, tipos, nombres y cuidados. Se engloban en este grupo los tubérculos y otras raíces que son capaces de almacenar agua y nutrientes bajo tierra para mantenerlos a salvo de los depredadores herbívoros y poder aprovecharlos cuando la planta los necesite. Son también un tipo de raíz adventicia. Se trata de raíces cuya función es desplazar el brote hasta una ubicación cercana a la superficie del suelo. Las raíces contráctiles son largas y de tipo carnoso, y cuando la planta crece, se consume en parte. Este tipo de raíces es conocido como raíces fúlcreas, raíces zancudas o zancos. Estas parten desde la base del tronco o tallo antes de llegar a la tierra,
y crecen desde ahí extendiéndose hasta entrar en el suelo, incluso pasando por agua, por lo que una parte de ellas queda visible. Habitualmente las tienen árboles de gran tamaño que necesitan de una mayor estabilidad por el entorno en que se desarrollan. Las desarrollan las plantas que crecen sobre la superficie de otras, pero sin parasitarlas. No absorben nutrientes de la planta de apoyo y simplemente se anclan a ella. Conoce más sobre estas con este otro artículo de Ecología Verde acerca de las plantas epífitas. ¿Qué son? Tipos y ejemplos. Hay una enorme cantidad de raíces que consumimos habitualmente. Algunas se cultivan y se trata de especies domesticadas por nosotros en la agricultura para su consumo, aunque también hay raíces de plantas silvestres que no se consumen normalmente, pero son aptas para su consumo en momentos de urgencia o necesidad. Estas son algunas de las raíces comestibles más consumidas. Tienden a ser especies ricas en hidratos de carbono y almidón, muy nutritivas y valoradas. Además, algunas de las especies silvestres de raíces comestibles son las siguientes.